Hola, ¿cómo están? Venimos allá nuestro capítulo 12, penúltimo capítulo. Y como prometimos en el capítulo anterior, tenemos a Tute con nosotros de vuelta. Un agrado tenerte por acá, Tute. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? No. Bien, todo bien, por suerte. Eh, Ahí en el medio, entre podcast y podcast, tuve la competencia, estuve en Southfit, eso pasó en el medio, Ah, buenísimo. En Mar del Plata, ¿no? en Mar del Plata, que estuvo bueno, la verdad. Hacía bastante que no iba a sí, hacía bastante que no iba a una competencia de CrossFit y estuvo bueno. Hacen eventos cada vez más grandes los de Southfit. Sí, eso, Se eso fueron me con un fijé. buen team ahí. ¿Cuántos eran? ¿Nuestros? ¿Sí? Y que compitieron había un equipo, dos individuales, y después había un par de personas ahí como desperdigadas en otros equipos. Ujú. Eh, sí, dos individuales mujeres, elite, que fueron Delphi y Pau, y un equipo que estuvo bien. No fue una... Bueno, a las chicas les fue bien, quedaron quinta y sexta. Y el equipo quedó medio tabla, pero así como evento y como experiencia, más allá de lo que siempre pasa, que es que la organización, parece que cada año, como es más ambiciosa la propuesta que hacen, como la parte de cómputos, la parte de jueces, la parte de check-in de atletas y cosas así, es como que eso deja un poquito que desear, pero después todo el evento, el show, la experiencia y todo eso, está bueno. En eso estamos en deuda, yo creo, más como latinos quizás en el evento profesional. No, nos cuesta llegar a la hora, estamos con el tema de estar pidiendo favores en vez de estar como realmente haciendo un staff profesional en ese aspecto, porque igual, bueno, a ti igual te ha tocado ver eventos de los gringos que creo que en ese sentido nos llevan algo de ventaja. Los tipos son cuadraditos, pero también tú veis la inversión que hacen en el tema de logística. Es impresionante allá en los games, como que pasa eso, los tipos se aventuran a más cosas, pero también ves a más gente que está ahí en cada lugar. O Claro, sea, tú llegas, hay un tipo que te recibe y te manda, no sé, pues tienes que llegar a este punto, pero en el camino hay como tres más que hacen imposible que te pierdas en ese trayecto y lo único que claro. te Mm. refuerzan es la misma instrucción. Esa cuestión la encuentro genial de estos viejos. Man. Oye, allá los gringos son los organizadores ahí de los games. Por lo menos los primeros eran todos, casi todos militares igual, po. Como que también tienen un nivel de Claro. instrucción que es tac, 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 chao. Claro. No, no feelings. Tiene que pasar esto y tiene que hacerse bien y punto. No importa si lloráis un Ujú. rato y que hay aquí pataleando un rato, es así. Claro. Sí, Oye, acá no sé sí. no sé cómo no sé, por ejemplo, yo no fui a Brasil, la competencia del Brazilian Championship, eh, pero sí, no sé, por lo menos acá siempre pasa eso. Que el primer día se atrasaron 3 horas, en un evento de 6 horas se atrasaron 3 horas. Es, Igual es harto. Sí. claro, Sí. y el atleta sufre estrés, un montón de cosas, y problemas con puntajes, pero bueno, pero sí, eso es como que o jueces medio voluntarios, Sí, como no es que por le... la remera, vas por la remera. Claro, vas por la remera, por la foto, por la experiencia y Y a juiciar a nada, Delphi. queda amateur en algunas cosas. Después está bueno, pero como experiencia, como así, como evento, como la foto, como los lugares donde vas y todo es como que está bueno la propuesta Ujú. que hacen los tipos. Pero sí, es como que esa parte que no se ve, lo que no tiene que ver con el marketing, lo que no tiene que ver con la puesta en escena, que es el detrás que hace que tenga confiabilidad todo eso, para mí sigue haciendo un poquitito de agua, como estaría bueno
tener una seriedad ahí, porque si no, no sé, se estresan las cosas, se estresa la situación. Sí, totalmente. Y creo que el ingrediente que se pone de nuestro lado, esa como el corazón, la garra, la amistad también, que es una cuestión también que se genera, que es única y que a los gringos también les llama mucho la atención en la contraparte, porque no es como que ellos están todo bien y todo mal, sino que son diferencias. Y claro, si se llega a profesionalizar más el tema, igual tenía un producto bien potente hablándolo desde el punto de vista del atleta, o sea, de una Claro. experiencia, competencia más profesional, más similar a lo que se ve en la tele después. Eh, porque ahora viste lo de Dubái, es una cuestión impresionante los tipos, cómo llevan un evento tan limpio así, todo prolijo, como dicen ustedes, todo perfecto. Y claro, detrás hay un montón de lucas también, pues. Claro. Exacto. Estaban los jeques ahí mirando de la galería, así, casi como en el circo romano, así tirándose la talla, weón. Pero Fumando no, shisha. claro, sí. Oye, Buenísimo. volvió Ricky Gerard, no sé cómo se pronuncia el apellido, y el loco sacó podio, salió tercero, weón. Que había estado baneado por el tema de doping. Ah, Partió con todo el tipo, en el primer evento salió primero, y el que ganó fue el ruso, que es un tipo que ha prometido desde que entró. El nombre No lo te lo ubico. debo, probablemente un Dimitri o algo así, pero el tipo salió primero, muy bueno. Algo mirá. se siguió, sí. Bueno, ¿en qué quedamos en la conversación anterior? Recién estábamos haciendo algo de memoria, nos pegamos una conversa previa como de 30 minutos con los chicos acá, de todo lo que está pasando en el mundo. Y la semana pasada, o no, la vez pasada, tú te nos compartías varias cosas. Dentro de ellas, cosas bien profundas como el propósito que te mueve a, como dentro del camino, en algo que se puede hacer súper rutinario, también tienes puntos de inflexión que te hacen pensar para qué estoy haciendo esto, qué propósito tengo en la actividad, y no solamente te quedas con una actividad en sí, como decir ya ahora mi polera siempre va a decir CrossFit, sino que también en algún momento, sobre todo los que llevamos más tiempo, en algún rato empiezas a buscarle algo más y te das cuenta que vuelves a cosas súper esenciales. Hablamos de la amistad que se genera, tú te nos compartió de Casa Código igual, y algunas actividades que se hacen ahí para hacer comunidad, en definitiva. Entonces, por ese lado me parece que se desarrolló harto el tema, y después íbamos llegando, que era lo segundo que prometimos ese día, era el tema de lesión. Precisamente porque tú te experimentó hace un tiempo un tema de lesión, y obviamente también tiene una perspectiva al respecto porque está haciendo diferentes metodologías de entrenamiento dentro de su programa, de su rutina personal, con sus alumnos. Entonces, eh, por ahí parto la conversa. ¿Qué quieren conversar al respecto? ¿Qué te pasó tú? Quizás podemos partir por ahí. Estuviste con una lesión hace un tiempo. Sí, bueno, a nivel lesiones, yo hará más o menos 6 años por ahí, eh, que estaba entrenando bastante CrossFit. Es el momento que más fuerte entrenaba, pero no hacía, entrenaba mucho, pero no hacía nada de rehabilitación ni muy poquita entrada en calor, muy poquito estiramiento, muy poquita recuperación. Y además en ese momento también estaba haciendo escalada. Bueno, tenía mucho dolor en los hombros, sobre todo cuando iba a escalar en boulder adentro, pero tenía como muchísimo dolor en los hombros. Y a partir de ese momento que me hice estudios de los dos hombros y de la rodilla izquierda, me salió que tenía desgarro de slap en los dos hombros y desgarro de meniscos en la rodilla izquierda. Esto hace más o menos 6 7 años, que ahí es cuando
como que frené en en la intensidad y en la exigencia que le estaba dando a mi cuerpo. Eh, no era que yo entrenaba para competir o que tenía ahí una recontra beta que a mí o que me llamaba muy fuerte. Nada, bajé la intensidad y empecé a hacer como trabajos de rehabilitación. Bueno, cuestión que el temita de los hombros, la lesión y la rodilla fue todo recuperándose. O sea, me dejaron de doler los hombros, comencé a entrenar distinto, a escuchar mucho más lo que el cuerpo me decía en cuanto a dolores y a saber frenar. Eh, pero bueno, todo eso como que también tuvo un periodo de baja de entrenamiento, eh, entrenar mucho menos fuerza, entrenar mucho más flexibilidad, empecé a entrenar yoga, empecé a hacer animal flow, empecé a como a hacer disciplinas mucho más que trabajan sobre lo laxo y sobre no sobre la fuerza muscular en sí, como ponerme a hacer un programa de fuerza de sentadilla, sino de otra forma, con entrenamiento más sobre flexibilidad y conciencia corporal. Empecé a entrenar calistenia también. Y en una clase de Animal Flow, en un giro, como tiene mucha sentadilla muy profunda, que es una posición que se llama ape, como posición de simio. Y trabaja también sobre muchas rotaciones, porque es un entrenamiento, el de Animal Flow, que es multiplanar, donde vos te desplazás todo el tiempo, como en CrossFit generalmente, nos desplazamos en dos direcciones, y es que nos estamos desplazando para adelante y para atrás. Casi ni se hace lateralización, como eso se hace más no sé, en movimientos específicos o programas de rehabilitación específicas o de movilidad específico, pero en los movimientos de CrossFit, para adelante y para atrás. Bueno, y Animal Flow trabaja multiplanarmente, donde vos generás mucha rotación en el suelo y mucho torque y muchos ángulos en la rodilla. Bueno, en un giro se me trabó la rodilla, de la rodilla que tenía el desgarro de meniscos, y se me trabó, se me quedó encajada ahí, y se me encajó varias veces el mismo día porque seguía haciéndolo, yo no me frenaba. Y así se sucedió y me tuve que hacer una intervención quirúrgica, me tuve que operar. Me operé hace más o menos 4 meses, ahora que me operé. Y bueno, el tema de también haber tenido lesión y haber sostenido como un entrenamiento donde muscularmente se está sosteniendo la articulación, como que le daba cierta seguridad a la rodilla, que eso, al hacer un entrenamiento más laxo y más sobre la flexibilidad, se perdió masa muscular, seguro, y eso hizo que en las rotaciones esté esa parte más sensible. Esa es como la historia de mis lesiones. Las de los hombros las pude recontra trabajar. Como que eso ya no es algo que me molesta. Te veo trabajándola todavía, incluso, bueno, son 4 meses solamente de rehabilitación. Igual es poquito y te veo súper bien recuperado, haciendo harto handstand, free handstanding. Sí, Eh, a mí me imagino que los hombros igual se sienten mucho mejor. Cuando tú te me contó la historia de que en el Animal Flow se lesionó, fue como, ajá, se lesionó en el Animal Flow y no en el CrossFit. claro. Y igual hace sentido porque hemos entrenado tanto las mismas líneas por tantos años, como tú decías, el desplazamiento generalmente hacia adelante y los movimientos en general son arriba y abajo. En CrossFit tienes un lugar ahí donde moverte y en Animal Flow hay demasiadas opciones, ángulos de 45, de menos, de más, todas las opciones posibles. Así que después, pensándolo un poquito más, sí hace mucho sentido de que sea una posibilidad de lesionarse igual haciendo incluso flow.
que se considera como quizás es más seguro porque es más lento o no estoy haciéndolo con peso, pero muchas veces la seguridad no pasa tampoco por eso, sino que hay un periodo de adaptación igual. Claro. Quizás también nosotros que venimos más del CrossFit nos vamos con todo y terminamos haciendo flow como casi como a veces como un WOD me parece. Eh, y podría incluso tomarse más lento. ¿Qué tal lo psicológico ahí respecto de la lesión? ¿Te golpeó mucho? Porque me imagino que antes de lesionarte estabas ahí fit, moviéndote a full. Sí, a ver, la verdad que yo, eh, como también los últimos años que también me puse a estudiar bastante, eh, como que yo venía pidiendo un tiempo de tener disponibilidad y no gastármela en lo físico, ¿no? Como tener disponibilidad de energía y no solamente ir a tirarlo en el entrenamiento, que es algo como que creo que después en el mundo, cuando uno vive medio en un medio fitness, es como que el primer, como el primer reflejo es ir a la energía que tengo, ahí a llevarla al gimnasio o al box y ponerme a entrenar y, bueno, quedar como esa sensación de quedar súper cansado, que lo diste todo en el entrenamiento. Y yo como, tanto con el cambio de entrenamiento, con haberme puesto a estudiar, eh, como que pedía tiempo de, nada, de tener tiempo disponible para estudiar, para meditar, para hacer como, para escribir. Y me pasó que tuve un periodo de mucho trabajo y cuando terminé ese periodo de mucho trabajo, dije, bueno, ahora sí puedo descansar y ponerme a hacer foco en estas cosas que necesitaba disponibilidad. Y terminé esto un miércoles, el jueves no sabía qué hacer y me puse a entrenar y entrené doble turno. Y al otro día entrené doble turno, cuando yo sabía que quería otra cosa. Y ese día, el segundo día que entrené doble turno, ahí fue cuando me lesioné. Como que yo venía pidiendo tiempo para otra cosa y como de mecanismo ya, de tengo tiempo, tengo energía disponible, ¿qué voy a hacer? Voy a entrenar porque vivo ahí. Eh, bueno, y ahí me lesioné. Es como que también me sentí un poco obligado, posterior a eso, bueno, a hacerme caso a lo que estaba pidiendo, ¿no? Porque después, si no, pido el tiempo para hacer algo y se lo termino dedicando de lo que me quería correr un poquitito. Eh, entonces es como que fue un cachetazo que me obligó a bajar, a, a no tirar todo lo que tenía, como toda la energía al entrenamiento. Eh, como que si no, yo pienso que te quedás, no sé si es algo real o no, ¿no? Pero es una sensación mía en donde si vos tenés energía disponible y vas y entrenás 3 horas, probablemente después quedes cansadísimo de esa energía, ya no sé si te da para ponerte, probablemente a un montón de gente sí, ¿no? A mí no me da para después además ponerme a estudiar un montón de tiempo, ponerme después a escribir, porque después esa energía que yo tenía disponible, creativa, ya la utilicé en mi tiempo de entrenamiento. Eh, y creo que es algo como que muchas veces esto de poder entrenar y tener energía y tener la musculatura o tener la disponibilidad del cuerpo para hacerlo, como que genera ese vicio donde después todo pasa por el entrenamiento y la respuesta es entrenar más. Tipo, bueno, ya entrenaste suficiente, bueno, ahora sé más movilidad. Ya hiciste movilidad, bueno, ahora sé trabajo de flexibilidad. Ya tenés eso, bueno, ahora podés mejorar tu gimnástico. Ya tenés eso, bueno, ahora podés mejorar en ánimo de recuperar, ¿no? Pero como si uno no sabe cómo ponerse de distintos frenos, es como que termina siendo lo mismo, entrenar como todo, meterlo todo a la bolsa del entrenamiento. Yo me he juntado con atletas que después ¿qué ha pasado?
gente de elite, como que después no entendía qué le pasaba. Como estoy mal y lloro en la ducha, pero entreno 4 horas por día. Entonces como que hay algo que estoy drenando solamente por el entrenamiento. Hay algo que mi único canal de bajada está haciendo el entrenamiento y ya ni me alcanza eso. Eh, Como que se puede volver una actividad viciosa, además de que CrossFit tiene eso que al trabajar con la intensidad tan alta, donde uno cuando termina de entrenar queda como post-orgasmo, que después como ese estímulo es tan fuerte que voy a volver de vuelta a ese estímulo, que es el único que me lo da, es como una especie de droga del fitness, ¿viste? Es como, si no encuentro ese estímulo súper alto y súper exigente, siento que no me estoy estimulando. Entonces una actividad como yoga o como, no sé, Animal Flow puede ser, no vas a quedar Salir a completamente. caminar. Salir a caminar, claro, respirar, Sí. cualquier cosa que te pueda hacer terapéutica, o que te pueda hacer, que sentís que te hace bien. Y hay algo que para mí que puede pasar mucho, que, que si vos no tenés un trabajo sobre qué es lo que sucede en CrossFit, cómo es el entrenamiento, para qué, es una actividad que de repente se empezó a entrenar, la gente le gusta, entrena 5 veces por semana, no sé, entrena 6 veces por semana, o no sé cuántas actividades reales de entrenamiento hay que te digan, bueno, sí, ¿podés más? Bueno, vení más. ¿Podés más que esto? Vení más. ¿Podés más? Es como que, no sé, artes marciales, cualquier actividad, teatro, música, vos no vas y lo haces todos los días hasta generar una intensidad tan alta. Eh, Además se te premia por hacerlo más, po. O sea, si tú tenías el plan full, te cuesta Más más barato. barato que el plan 8. Entonces, eh, te invitan en ese sentido, te premia el entrenar más. Y no solamente pasa con el CrossFit, igual creo que el mayor tema aquí es como el saber realmente escuchar tu cuerpo y después de haber escuchado, decir, bueno, voy a hacerte caso. Porque me pasó a mí la semana pasada nomás. Venía saliendo a correr seguido y dándole, entretenido, disfrutando la corrida, ni siquiera como tampoco presionándome. Bueno, cada uno tenemos una forma de hacer las cosas y una intensidad, quizás la intensidad que le estaba poniendo sí era harta y yo no me daba cuenta porque le estaba pasando bien. Pero seguí saliendo a correr cuando me dolían las pantorrillas y todo, y me enfermé. La semana pasada o sea, esta semana, el fin de semana pasado y parte de esta semana estuve en cama con un virus. Y se supone que se hacen las cosas bien, se come lo mejor posible o se elige una forma de comer, una forma de moverse, actividad física. Debería tomar algunos suplementos para estar protegido el sistema inmune y todo, y aún así, golpe. Después pensando, claro, por ejemplo, esa última corrida que fui a darme, la sufrí un poco porque ya venía dolorido y estaba un poco cansado del nivel de entrenamiento que estaba teniendo. Y aún así fui y le di porque dije, quiero seguir mejorando en correr y aprender y mejorar. Y el cuerpo me dijo, descanso. Casi 5 días sin hacer cardio, sin hacer algo. Después ya el quinto día, no sé, hice algo de fuerza cortita aquí en la casa, después un poquito más. Y ya ayer puedo entrenar un poco más fuerte quizás, pero conecto ahí con eso que nos cuenta de que el cuerpo te dice algo, pero de ahí, o sea, si lo escuchaste, que es como la primera etapa, esa sería como hacerse consciente, tomar conciencia, después está la decisión, pues. Y Claro, ahí en la decisión también uno la puede embarrar a veces, claro, o se claro. escucha o no se escucha. Oye, Sí, dos cosas al respecto. Una, con lo que estaban hablando antes de la lesión en sí, haciendo el flow. eh, en nuestro entrenamiento va a definir en qué nos estamos haciendo fuertes. Y si nos hacemos fuertes, porque por ejemplo nosotros entendemos como trabajo de fuerza
De hecho, lo asociamos directamente al trabajo de powerlifting o de levantamiento olímpico, siendo que si yo no me logro parar de manos, hacer práctica de parado de manos también es un trabajo de fuerza. Eh, es otro tipo porque tenemos después subcategorías de la fuerza en sí, va a depender de este porcentaje en relación a la RM que estoy levantando. ¿Ya? En este caso, mi peso corporal puede que sea algo muy cercano a una RM, dependiendo de cada uno. Eh, a lo que voy con esto es que con un sistema establecido como estamos hablando de CrossFit, nos hacemos fuertes, sin duda, pero en un plano de movimiento. Entonces, no es que no estés preparado o que seas débil y por eso que pasó una lesión u otra, sino que es porque eres fuerte en una faceta de varias. Entonces, puedo tener un back squat muy pesado, muy fuerte, ¿sí? En ese sentido, pero si me pides que camine con esa barra, quizás ya no soy tan fuerte. O si me Claro. pides que haga rotaciones o caminatas laterales con esa misma barra, ya no soy tan fuerte. Entonces, el estarme moviendo en todos los planos sería algo bastante recomendado. Lógicamente, si necesitas rendir como atleta, te vas a tener que especializar en lo que quieres rendir. Eso no es que esté mal, sino que habría que hacer mecanismos de protección para no llegar al fallo, para no llegar al colapso, que eso lo hablamos en algún podcast anterior. Entonces, que una actividad de peso corporal te haya generado esta última gotita que rebalsó el vaso, también ese es el concepto para mí. Es que no fue el animal flow que te lesionó, sino Claro, que claro. es que estás fuerte en un plano y cuando te sales de ahí, eh, te sales de tu zona de control motor y te Ujú. vas a un campo que es, por decirlo de alguna manera, desconocido para tu sistema nervioso principalmente. Entonces, hay un concepto que a mí me gusta mucho de la terapia neural, que es una terapia que con el Nico hemos ido conociendo desde hace algunos años, y ellos te hablan del campo y del estímulo, y que por lo general en la medicina occidental hablamos mucho más del estímulo. El virus fue el que te enfermó, el movimiento ese fue el que te lesionó, o incluso puedes hablar de esta disciplina fue la que te hace mal y te lesiona. Y en realidad el otro concepto casi no se habla, que es el campo. El campo vendría a ser donde cae la semilla sería el estímulo, el campo sería cómo está nuestro sistema, no solamente nuestro sistema locomotor, sino que todo, emociones, psique, todo lo que nos compone, cómo está ese campo para recibir ese estímulo. Entonces, ¿es el campo más importante que el estímulo o es el estímulo es el que te marca la diferencia para generar un cambio en tu organismo? Y lo que te propone la medicina, la terapia neural, es que el campo es lo más importante. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden someterse al mismo estímulo y no todas se van a lesionar, po. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Si todos recibieron, pueden medirlo en una unidad de fuerza si quieres, todos recibieron 10 newton de presión, no sé, ¿cachai? Recibieron el mismo estímulo, pero la semilla cayó en diferentes campos. Entonces, en una fue un estímulo fructífero, generó adaptación y me volví más fuerte. En el otro fue lesivo, recibí ese estímulo y no logré adaptarme y por el contrario generó una lesión. Entonces, ¿cómo estaba el campo para ese estímulo? Para mí es algo que tendríamos que considerar porque es lo que puede marcar la diferencia. Ellos le llaman el segundo golpe, cuando tu sistema ya está predispuesto para lesionarse y nos podemos imaginar un vaso que ya está con el agua a tope y resulta que te caes y te pegas en la rodilla y quedas con el dolor una semana, 2 semanas y no fue un golpe tan grande y como que no te puedes explicar por qué me pegué en la rodilla y me sigue doliendo un mes después, dolor crónico. Y resulta que empezamos a
ver esa caída como el enemigo, po, ¿no? Fue el golpe el que me lesionó, el que me mató. Y en realidad, quizás esa fue la última gota que terminó de rebalsar el vaso, y en realidad fue el campo el que estaba listo para que yo le hiciera así y se colapsara o se rompiera o se rebalsara el vasito. Entonces, Claro. como para amarrar en la idea, el concepto es que nuestro sistema nervioso autónomo, que es el mecanismo, uno de los mecanismos principales o el protagonista de nuestra respuesta al estrés, cuando está ocupado en un cortocircuito, eh, en algún lugar de nuestro cuerpo que no se resuelve, puede ser una cicatriz, puede ser una amigdalitis, puede ser algún contacto dental alterado, un resto de alguna raíz dental. Mira, esta medicina te dice que aproximadamente el 70% de los casos parten en la boca, y ahí ya está el cortocircuito. Entonces, tu sistema está constantemente tratando de resolver algo que no puede resolver, ¿ya? Entonces después, cuando tú te enfermas, cuando recibes un virus, cuando te pegas con algo, haces un movimiento desfavorable, el campo ya estaba predispuesto para no poder hacerse cargo de ese estímulo. Entonces ahí se genera una lesión. Y esta medicina, que corresponde a una rama de la medicina que se llama de autorregulación, lo que tú buscas como terapeuta es ir a ese sistema nervioso autónomo para que en primer lugar se calme, se regularice, que apague las luces rojas que están ahí sonando y sonando, y de esa manera, en palabras sencillas, le des el tiempo para que pueda resolver esta nueva lesión, ya habiendo solucionado lo que lo mantenía en Claro. alerta antes. Entonces, bueno, ahí hay diferentes medicinas que trabajan en ese sentido. La acupuntura, por ejemplo, trabaja en esta autorregulación a través del flujo de los meridianos. La terapia neural con punciones en algunos ganglios, la odontofocal que va de la mano, te revisa la boca y ve dónde puede estar ahí este estímulo que está alterando tu sistema. Entonces, volviendo ahí a la rotación de rodilla, quizás ese fue la gota que rebalsó el vaso en un campo que ya estaba preparado para la lesión, por decirlo así. Claro, claro. Muy bueno. Sí, además Es es como, una perspectiva, sí. claro, es como que también esa, bueno, un poco antes veníamos hablando del COVID y todo eso, y también en, como que a mí me hace mucho sentido cuando vos tenés una población de inmunodeficiencia o de ambiente inflamado, porque toda la alimentación está basada en inflamatorios de la mayoría de la población mundial, eh, como esto, ¿no? Un lugar donde ya hay una inflamación, donde ya hay un sistema de alerta que está funcionando y un nuevo virus o lo que sea, o un nuevo sistema que uno no entiende qué sucede, te dispara una, como esto, un apagón de tu sistema. Claro, ese ejemplo es clave porque de hecho las personas que se complican, no todas, porque igual siempre van a haber algunas excepciones, pero también tiene que ver con que no terminamos de entender. Claro, No podemos entenderlo todo. Quizás la persona tenía ese estímulo dental y era una persona atlética y sana, po. O sea, hay tantas posibilidades. Quizás el estrés alto era a nivel mental y eso te mantenía el sistema inmune deprimido y un manejo del estrés súper deficiente, y después te cae esta gotita que rebalsa el vaso, que es el virus, y después te das cuenta que las personas que fallecen, por desgracia, eh, tienen comorbilidades, po. Están con una hipertensión, están con una diabetes, y claro, después te salen algunos atletas también que han tenido problemas con esto, pero si tú ves el grueso de la población que se complica, son personas que están ya, como tú decías,
con un ambiente inflamatorio muy alto. Inflamación nos referimos no a una inflamación como cuando nos golpeamos, va a ser la salvedad, sino que es algo que es global por los alimentos refinados principalmente que estamos consumiendo constantemente, entre otros factores, porque después igual podemos ir más lejos, estar siempre frente a una pantalla, el tema de las ondas que ya nos atraviesan todo el día, qué sé yo, ahí pueden haber un montón de factores, pero me parece clave ahora en un tiempo en donde estamos teniendo un enemigo ahí con nombre y apellido. Quizás también nos estamos fijando en el estímulo y no en el campo. Nosotros, ayer sigo a un doctor que no me recuerdo justamente el nombre ahora, y el tipo siempre te habla de la importancia de mantenerte sano en general. Y el loco dice, después de casi 2 años en la pandemia, primera vez que veo que invitan a alguien a la televisión, el tipo de Estados Unidos, a hablar de la importancia de estar sano, de estar comiendo bien, de estar durmiendo bien, de estar con estas cosas que son las básicas, por sobre invitados que te hablan solamente de la necesidad de vacunarte, la necesidad de hacer cosas más, bueno, ustedes saben, pues más asociada a este discurso que tenemos ahí constantemente sobre nosotros, ya que tampoco emito un juicio de que tenga que ser completamente mal, creo que ese juicio lo tiene que emitir cada uno en lo personal. Sin embargo, igual me parece lógico que si las personas ya se estaban muriendo antes por el sedentarismo, que ahora se haya dejado completamente de lado en el diálogo y que solamente nos enfoquemos en el estímulo, ahí nos estamos olvidando del campo de alguna manera, en donde está cayendo la semillita. Está cayendo en suelo fértil probablemente, porque está todo De preparado hecho, para que te agraves. esto que tú nos decías de las comorbilidades, el promedio es 2,6 comorbilidades por las personas que se van a la urgencia con el virus. Entonces, ni siquiera es solamente una, también el nivel de ansiedad, el nivel de problemas, incluso de salud mental, de países desarrollados igual con porcentajes gigantes eh, de personas tomando ansiolíticos ya por tanto tiempo y después toda esa ansiedad que ya está flotando, que no tiene ningún foco en específico, como tú bien deciste, nos dijeron, aquí está el enemigo. Entonces ahora ya le diste una explicación casi a todo tu sufrimiento, es que este es el virus el que causa todas las cosas. Entonces creo que incluso en esto de la terapia neural, si los niveles de azúcar y la salud dental, incluso la prevención en salud dental, fueran más intencionadas, tendríamos mucho menos de estas interferencias de las que tú nos hablaste, que son el 70%, porque el número de las que son realmente congénitas, que son de nacimiento o que son del desarrollo después, en ese 70% me parece que es muy menor. Después son extracciones dentales, son instalación de frenillo y que te sacan 2 premolares for free, de gratis, endodoncia, amalgama, restauraciones metálicas, que tenéis un metal acá y tenéis otro metal acá, y hay una interferencia que se está generando todo el tiempo. Nuestro sistema en sí, de la salud en general, también como que se ha vuelto más protocolos que un real entendimiento de lo que le pasa a este paciente que entró por la puerta y que tiene todo un sistema familiar, viene de una cultura en específica, tiene un trabajo en específico, ha sufrido esto en su historia médica, etcétera. Es mucho más de hacer correr el protocolo y de tratar a la mayoría de la gente como si fueran la misma persona. Claro. Igual lo que tratáis más es una patología por sobre tratar una persona, Exacto. porque lo que nos decía Sí, Mati al empezar es un reflejo de ello, pues. Él va a un médico porque le duele algo y él recibe un enemigo con nombre y apellido, que es un slap de hombro. Entonces Claro. él, al final ya no estás buscando estar bien,
posturalmente, estar balanceado muscularmente, estar moviéndote bien, lo que busca es resolver algo puntual que es un slap de hombro. Que a todo esto, en Argentina, es una cuestión que es espectacular, porque tú vas al médico y tienes slap de hombro, es una locura. La otra vez leí un artículo que precisamente tú agarras a una persona de la calle y probablemente si le haces ese examen va a dar lo positivo, que es una pequeña lesión a nivel de cartílago, a nivel de menisco en el hombro, ¿ya? Pequeños desgarros puede ser, hasta una ruptura. El tema es que no todos dan un síntoma, que es lo mismo que pasa con las hernias lumbares. Si agarra a una población, y aquí estoy parafraseando, pero está en números y no me preparé para poder dárselos así. También podrías agarrar a 10 personas y probablemente una, dos o tres van a tener una hernia a nivel lumbar, pero esos quizás están sin síntomas y están llevando una vida completamente normal. ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Hacerle una intervención? Operación. Quizás si aplico el protocolo, capaz que sí, pero si no, tendría que irme a que sigan fortaleciendo el campo para que el estímulo que están recibiendo no genere sintomatología. Porque si tú Claro, lo pensáis antes, si no teníais máquinas para diagnosticar y teníais una performance física mucho más amplia, cuando teníais que cazar, cuando teníais que pelear batallas, ¿cachai? Eh, no teníais posibilidad diagnóstica, que también tiene su lado positivo, también nos ha alargado la vida de alguna u otra forma, ¿cachai? Pero también nos volvemos dependientes de ponerle ese nombre al enemigo. Entonces, me pasa mucho eso. Cuando trabajo con un atleta, ya hablando de la rehabilitación, nos tenemos que olvidar un poco de que tienes un diagnóstico, un slap, un desgarro de este menisco, y nos tendríamos que acordar de cómo llegaste a tener eso, po. Y ahí claro, empiezas a darte cuenta, oye, en realidad este músculo está mudo, no está funcionando en esta demanda. Entonces ya empieza a ampliarse el tema y te empiezas a dar cuenta que tienes que irte del hombro a la zona media, por ejemplo. Cómo está claro. la descarga de peso en las caderas. Eh, Se puede empezar ahí a ver algo mucho más global que en definitiva te vuelve vuelves a ser un ser humano que necesita moverse mejor, que necesita cambiar un hábito, que necesita descansar mejor, de mejor calidad, que necesita nutrirse de mejor forma. Entonces, ya dejamos de hablar del slap de hombro, dejamos de hablar de X lesión. Ahora bien, estamos en un modelo que probablemente estamos haciendo muchas cosas alteradas para nuestro cuerpo, y la medicina convencional también toma parte importante ahí. O sea, si necesitamos llegar a un punto quirúrgico, sobre todo cuando tiene un trabamiento ahí en la rodilla por una ruptura de menisco ya más avanzada, está perfecto que vayamos a cirujano, que se haga la mejor cirugía y seguimos adelante. Pero cuando eso es la primera opción o la única opción válida, creo que ahí estamos como limitando demasiado la visión. No sé qué piensan ustedes de eso. Hay una frase que a mí me gusta, que es que antes de curar a un paciente, primero le tenés que preguntar si está dispuesto a dejar de hacer lo que lo daña. Exacto, ese lo dijo Hipócrates, el Claro, padre de la medicina. para la medicina occidental. Eh, y nosotros, en este sentido, a mí pasa mucho cuando ya están como la educación y las personas ya estamos sistematizadas en esto, en la medicina como en la medicina occidental, ¿no? Y en la medicina eh, sintomatológica, como ya lo tenemos tan instaurado que seguramente viene una persona al gimnasio o a algún lugar de rehabilitación y ya te dice lo que tiene y te dice lo que el médico le dijo que no podía hacer en base a lo que ya tiene. Entonces, que vos tengas atención con esas cosas. Entonces, la persona ya viene
esto ya viene seteada con su nombre y apellido, con la dificultad que encuentra y con un bagaje de miedos alrededor de eso, que después va a hacer que cada movimiento que haga, que cada estímulo que haga, esté dudando si le hace bien o no. Eh, que no digo que uno no tenga que tener precauciones, pero como venimos muy así, para adelante, mirando solamente ese puntito, y es muy difícil, no sé si es muy difícil, pero poder habilitar la situación de que la persona entienda que, mira, acá estás viniendo, no sé, al gimnasio. Estás viniendo a poner un parche porque en realidad vos estás 8 horas sentado todos los días y estás tomando Coca-Cola y comiendo fideos. Entonces venís acá un ratito y sí, hacemos todo lo posible, pero después si vos volvés a tu mismo lugar a ejecutar el mismo estímulo, y siempre estamos yendo a 3, 4 pasos atrás. Y es cuando el cuerpo en realidad está preparado para sanarse, porque es así su naturaleza, como en las plantas. Si vos le dejás un tiempo lo suficientemente largo, se cura. Pero si todos los días le estás pegando una piña, entonces nunca va a llegar a mejorarse, a ir un poquito más adelante de lo que está. Siempre está yendo hacia atrás. Y tenemos también un pensamiento de deterioro por vejez y por que cada vez es más, no sé si es más rápido, pero cada vez lo notas más en un sector que supuestamente debería estar sano. A los 30 años ya tenés que empezar a tomar pastillas para el colesterol, a tomar pastillas para la presión. O tenés que empezar a tener atención a esas cosas. Y nada, esta como sensación a veces cuando uno está parado del lado desde el terapeuta, de que si el estímulo que te está intoxicando, vos no lo pones en stop y no te das cuenta que te está perjudicando todos los días y que vos estás haciendo un esfuerzo casi, no vano, pero paliativo a la situación. No estás tratando de curarte, sino de soportar lo que está sucediendo. Es como que me parece que una de las cosas que nos permite este estado post-pandémico, me parece que es en establecer conciencia sobre esto, en establecer conciencia sobre el estímulo que yo estoy repitiendo cotidianamente, probablemente me esté intoxicando. Y yo estoy yendo a algunos lugares, a mi box amigo, a mi terapeuta amigo, para que mejore esa situación, pero la intoxicación está partiendo desde el momento en que te levantás probablemente. En el que te levantás, agarrás el teléfono, te vas apurado con estrés porque llegas tarde al trabajo, listo, pum, ya hay un sistema de alerta. Alerta brutal, sí. Claro, donde vos podrías tener energía disponible que te está machacando. Sí, sí, es muy cierto ahí lo que dicen ustedes. Me parece a mí que también tiene que ver mucho con que no existe o para muchos de nosotros, hermanos, hermanas, hemos perdido muchas veces el propósito de por qué hacemos las cosas, de, no sé, no hay algo que te invite a explorar, a experimentar la vida en sí. O sea, de hecho, esta semana me encanta porque me hizo reír mucho un video que subí de que en el gimnasio un compadre, no sé, subiendo rope climb, legless, El CrossFit te después en la prepara para la casa, vida. claro, y en la casa bajando la cortina, como tirando la cuerdita. Eso, entonces la traducción del rope climb ahora en mi vida cotidiana es tirar la cuerdita. Haciendo un clean, eso me pareció muy bueno. Eso es mortal. Hace un clean y después sale subiéndose las tapas así acostado en la cama. Entonces ese es un movimiento funcional porque me sirve para subirme mejor ahí las tapas. Pero también, aparte de lo chistoso que es, tiene la otra cara de que nos muestra un poco en la face así como, ¿para qué vida al final te estáis preparando igual si decís que me preparo para la vida en el CrossFit? Si al final ni siquiera te vaya a dar una vuelta a la plaza. Como que me parece mucho que con esa falta de propósito en general, de por qué trabajo en lo que trabajo, por qué entreno lo que entreno, los propósitos reales por lo que uno hace las cosas, cuando no se tienen, quizás
mucha gente preferiría estar conectado ahí con la cuestión que te mejora y seguir generando plata en el computador y después eh, estar más rato aquí, ir a tirarme al sillón, que me traigan la comida a la casa, como que quizás no sería tan malo para muchos. Para mí, en una parte de mí, también lo considera algo de cierta manera deseable, estar así muy, muy cómodo con todo el acceso, con la necesidad de no, de no esforzarme. Como que me parece que está muy conectado igual a esto del propósito en sí, del propósito en la vida, donde encuentro la felicidad, donde encuentro el sentido a todo esto. O vengo simplemente eh, a generar lucas, trabajar por no sé cuántos años y después nos vemos o no nos vemos. Es Claro. como que esta conversación también se conecta mucho a eso que es muy, muy profundo igual. Sí, también eh, no solo también al hecho de qué trabajamos o cuál es nuestra cotidianidad, si la estamos eligiendo, si la buscamos con un para qué o si porque entendemos que fue así y que es así y que seguirá así por mandatos y demás. Capaz también en muy específico es para qué voy al gimnasio o para qué voy a entrenar, para qué voy a hacer, si estoy solamente generando una descarga de serotonina y dopamina que me da felicidad, o si realmente hay algo un poquito más, porque si no también podemos pasar por la búsqueda de segregaciones químicas, nada más, porque eso después nos relaja para continuar en este estado en el que no nos preguntamos para qué trabajamos y cuál es nuestra cotidianidad, porque total ya tenemos nuestra descarga de serotonina y dopamina diaria. Y creo que si uno en su lugar de entrenamiento o en su elección de este lugar no, como no entra en conciencia, puede ser como un parche más que elegimos para sostener una vida que tal vez no nos entusiasma. Sí. Hay una escena de una película que los tipos se pegaban sus saques ahí y, y el loco le da esa respuesta, po, que en realidad es un anestésico para esta vida tan dura, para poder seguir adelante en realidad, pues, para poder funcionar, no tanto como del vicio consciente de estarme drogando, ¿cachai? Eso es como lo que está ahí el mensaje y en realidad nosotros somos vivimos la adicción muchas veces por eso, o sea, es uno de los temas que tocaste también después de hablar de lo de la lesión, en el mundo competitivo, en esta persona que lo único que quiere es ir al box y estar todo el tiempo haciendo snatch, todo el tiempo haciendo levantamiento, y puede tener también muchos motivos, puede ser un tema de autoaceptación, de validación, algo que no recibo en otro lado, lo recibo ahí, ese estímulo de que lo estoy haciendo muy bien y necesito ser avalado, de que alguien me diga, lo estás haciendo muy bien y no lo recibo en otro lado, puede obedecer a cosas súper profundas, de infancia, qué sé yo. Y también porque nuestro cerebro funciona de cierta manera como un animalito de mecanismo de recompensa por una tarea. Entonces yo voy a repetir lo que me da mayor recompensa con un menor esfuerzo. Y ahí es donde encuentro las cosas que muchas veces más me gustan y que también muchas veces no me construyen tanto. ¿Cachai? Eso también pasa en la comida. O sea, el chocolatito me tira una recompensa que es brutal, po, para mi cerebro. No Claro, la ensalada, po. La ensalada no claro, me da esa recompensa cerebral. Nutricionalmente, vamos a ver que podríamos estar mucho más saludables si comemos la ensalada, pero el estímulo no se compara con eso. Entonces, ahí también va mucho en qué tipo de vida también estamos construyendo, porque varias veces tenemos que elegir entre la ensalada y el chocolate, y la ensalada también va a estar planificada en un proyecto probablemente más a largo plazo, en donde al final voy a tener una paga quizás mayor y mejor, pero en el momento de decidir no es que sea fácil, o sea, como te digo, creo que todos estamos sometidos a algún tipo de adicción. De hecho,
hace un tiempo estaba escuchando un podcast sobre adicciones con una especialista en la materia. eh, y el loco le pregunta cuál es la adicción más curiosa que has escuchado, porque tenemos las adicciones comunes al alcohol, a las drogas, a estas drogas que son como ilegales, adicción, después tenemos en el deporte, adicción a los antiinflamatorios, hay un tema ahí importante, y después tenéis la adicción también al sexo, adicción a las juergas, qué sé yo. Hay varias que están bien identificadas porque son más brillosas, ¿cachai? Pero el loco le pregunta a la mina que trabaja en adicción no sé cuántos años y le dice la adicción más curiosa que me ha tocado vivir, que me ha tocado ver en un paciente, es adicción al agua. Imagínate, podemos generar adicción a cualquier cosa básicamente. Sí. Y esa persona murió por su adicción. El Mira, tipo salió, es una historia que es tragicómica. Una vez se la conté a un alumno y no se paró de reír porque no podía imaginarse que te podías morir por ser adicto al agua, po. Pero la historia cuenta que el tipo era adicto al alcohol. Entonces vino a reemplazar su ingesta de líquido por agua. ¿Y qué le generó esto? Consumió grandes cantidades, no sé en qué periodo, debe haber sido una cuestión brutal. Para que te llegue a hacer mal el agua, tiene que ser mucha agua. Y el tipo perdió muchas sales, le dio esta cuestión que se llama hiponatremia, un Ah, desbalance ahí mira. profundo y terminó falleciendo. Eh, y chuta, eh, son mecanismos que tenemos a nivel cerebral que son sensores que están, en algún podcast lo hablamos, el sensor es el que está ahí fallando y ahí Sí, donde viene un concepto importante para poder recuperar, muchas veces también es la disciplina. O sea, no lo que estoy sintiendo, no lo que estoy pensando, sino que es lo que estoy decidiendo en un plan pensado, con un propósito, con una meta. Y ese tendría que ser como mi norte en definitiva y sí. no tanto como lo que el animalito de acá dice, ah, ya vamos, aquí hay azúcar, vámonos para allá. Acá claro. está, aquí está esto, ¿cachai? Sí, me parece que empezamos a confundir igual como necesidades. Por ejemplo, se necesita tomar agua, se necesita comer. En algún momento con el placer, como que todo se ha mezclado mucho con siempre sentirme bien y también, bueno, el tiempo en que nos ha tocado vivir en esta vida tiene muchos placeres. O sea, antes para comer el tipo de comida o ese mismo chocolate, no todos tenían el acceso que se tiene ahora. O sea, ahora en un negocio por $1, no sé cuánto será en Argentina, pero en Chile, no sé, por $100 te compráis chocolates, por $100 ni siquiera te puedes quizás comprar una manzana. Ahora como que se invierten un poco las cosas. Eh, Empezar a reconectar con esa calibración que se tiene, que es un poco esto de lo que nos decías recién, de que está El malo sensor, el el sensor. instrumento. Claro, por ejemplo, el respecto de la comida, un plato de poroto. Si voy a comer un chocolate, ¿me comería este plato de poroto ahora? Como que el plato de poroto quizás me lo como realmente cuando tengo hambre, ¿cachai? Como que, pero el chocolate no, pues, porque el chocolate me produce todas esas sensaciones placenteras y es lo mismo que nos decía tú, de que es como las hormonas que se secretan, me termino convirtiendo adicto en esa secreción de hormonas, pero quizás para reconectar con este tipo de cosas, no sé, respecto a la alimentación, hacer un ayuno y realmente sentir hambre y después comer algo real, te puede empezar a hacer reaprender algo que es tuyo, es nuestro. No es que nos lo tenga que enseñar alguien desde afuera y decirnos, mira, esto es lo que se come, lo que no se come. Eh, Nosotros también tenemos esa intuición dentro nuestro y lo que pasa es que nos hemos desconectado y hemos desaprendido de eso que nos ha mantenido vivos hasta ahora. O sea, en la antigüedad, si no estabas conectado con esa intuición, te fuiste bastante luego.
Claro. Esto como también en el paradigma de que como que siempre la autoridad y la responsabilidad sobre el conocimiento y la salud la tiene el médico. Entonces, yo soy un ignorante. O sea, yo como consumidor o como persona viviente, si no estoy avalado por un médico y si mi intuición o mi sensación no está avalada por un médico que me dice que está bien, es como que está completamente desacreditada. Entonces necesitamos un nutricionista que nos diga cómo tenés que comer, cuándo tenés que comer, a qué hora tenés que comer, y llevar un registro de todo eso y tráemelo a ver si está bien para hacer las correcciones necesarias, en lugar de ponernos a nosotros como, a nosotros mismos, ¿no? Como instructores nuestros y como guías nuestros, porque venimos viviendo sin estas referencias al médico como lo sagrado, no por desmerecer a ningún médico, ¿no? Sino como, creo que en esa a veces pecamos mucho de después desmerecernos a nosotros mismos con la naturaleza que tenemos como seres. O sea, lo que nos hace mal es la industrialización de todo eso. El perro no se está preguntando qué tiene que comer, sabe lo que tiene que comer, pero después nosotros venimos y le damos este alimento balanceado. Si sale de ese alimento balanceado, ya tiene que ir al nutricionista y todo súper específico y todo tan encuadrado que nos olvidamos de que la naturaleza del ser está diseñada para alimentarse, para eso digerirlo, pero la intoxicación global de las industrias hacen que nosotros perdamos autoridad sobre nosotros mismos y sobre la persona común. Entonces, si no, tenés que ser universitario para tener derechos sobre vos mismo. Entonces, ya a partir de esa desconexión te hace sentirte ignorante a la vida. Vos no podés arriesgarte a vivir sin antes no tener el aval de un médico, y no te podés ir, y lo que hablábamos antes, vos tenés un diagnóstico de tal. Bueno, a partir de que tenés este diagnóstico, vení a verme siempre y preguntame siempre lo que podés y lo que no podés hacer. Como que también el médico, obviamente que hay muchos que no, pero hay un inconsciente que está respondiendo todo el tiempo a eso. Si nosotros no nos afirmamos, si no nos hacemos nosotros responsables de nuestra propia vida, porque si la estamos después dando al médico y si la estamos dando al gobernante, entonces el médico tiene la razón o tiene la culpa, el gobernante tiene la razón o tiene la culpa, y nosotros somos unas pobres víctimas que no tenemos autoridad sobre nada. Entonces creo que todo el para qué y toda la visión integral también tiene que ver como a nosotros reconocernos como nuestra propia autoridad, y que eso tiene que revisarse porque en el medio en el que vivimos estamos muy automatizados. Como tenemos que tener este trabajo, tenemos que tener esta cantidad de ingresos, tenemos que tener toda una cosa tan armada que no nos podemos salir de ese esquema. Y cuando nos queremos salir de ese esquema, porque es lo natural del ser, porque el ser no está diseñado para estar detrás de un escritorio completando datos, pero ya funcionamos como que ese es el camino. Entonces cualquier búsqueda que salga de eso, somos somos nenes de pecho. Y creo que hay como que revalorizar al individuo y al ser más allá de la cultura y el paradigma científico que estamos viviendo. Sí, un comentario respecto a eso que dices tú es también el peso negativo que se le ha dado al ser responsable. Porque Claro. yo no quiero ser responsable, o en general no se quiere ser responsable, yo no quiero ser responsable porque después cuando se pregunta, oye, ¿por qué esto y esto? Ah, no, fue su decisión, como que fuese algo negativo. Y en realidad es un regalo la responsabilidad. Soy capaz de responder por lo que hago, soy capaz de yo decidí ir a este médico y lo hice conscientemente porque yo tomo la decisión y soy responsable de
caminar ese camino, pero si es porque es lo que se hace y es porque a él es a quien siempre le doy la responsabilidad, se convierte en otro cuento, como que me quiero sacar un poco las culpas yo y en realidad yo aquí no hago nada, simplemente recibo órdenes, digo lo que me mandan a hacer lo hago. No es así. También desde nuestra parte como coaches, creo que también tenemos la capacidad, la responsabilidad propia como entrenadores de hacerle entender también a nuestros clientes o a los estudiantes que van a los boxes o las clases que hacemos, de que, como bien decías tú, también ellos son responsables y que esa responsabilidad no es una carga, sino que es un regalo. Tú puedes sí responder y puedes tú decidir lo que haces, lo que no haces. Puedes cuestionarlos, puedes conversar conmigo cosas que no se entienden quizás del entrenamiento. Si yo sé, te puedo ayudar. Si no sé, tendré que también buscar mi ayuda por mi propia cuenta. Pero creo que esa está bastante cargada la palabra responsabilidad, como con culpa, con escuela, con el trabajo, de que eres responsable de esta área del trabajo y si algo sale mal aquí, tú pagas las culpas. En el fondo como que tiene mucho que ver con culpas más que con un privilegio de ser y de por el hecho de ser capaz de ser la fuente o Claro. ser capaz de responder. Oye, sabéis que tú lo relacionaste con la culpa y yo en complemento lo relaciono mucho con el miedo, porque en el momento, si lo vemos en el otro lado, en el momento que yo soy responsable de mis decisiones, de mi estilo de vida y soy completamente responsable del resultado de todo ello, puedo fracasar, po, ¿cachai? Y entonces al tenerle miedo a ese fracaso, prefiero tomar este otro camino en donde yo me exculpo. Entonces, si el país anda mal, no es mi culpa, yo no tengo ni una responsabilidad. Si en mi casa las cosas no funcionan, no, es porque hay externos que son responsables de la educación de mis hijos. Entonces me exculpo, ¿cachai? Entonces eso es producto del miedo y el ejemplo que doy constantemente de esta cuestión, que a mí me hace mucho sentido como deportista, a mí me encanta el fútbol, creo que es el deporte que más me gusta, ¿eh? El fútbol y el básquet. Hay dos tipos de jugadores en una definición de contragolpe, el que pide la pelota y el que no la pide. El que pide la pelota no tiene miedo al fracaso, quiere que se la pasen aunque tenga toda la responsabilidad sobre él de hacer el gol. No sé si alguna vez les pasó, van en contragolpe y van 3 contra 1 y el del medio lleva la pelota y acaba el Tute y acaba el Nico. Y yo llevo la pelota en el centro y tenemos Yo me dos empiezo a defensas. abrir. Claro, hay uno que no corre tan fuerte, no quiere recibirla, ¿cachai? Porque tiene Claro. miedo a cargar con esa responsabilidad de que si no hace el gol, su equipo pierde. Y si le pones más peso, su equipo no gana la copa. Y si le ponéis más peso, es la final del mundo. ¿Te imaginas? O sea, es como el que quiere patear el penal y le dice, profe, yo voy al penal. Y hay otro que empieza a sacar la vista, no quiere hacer contacto visual con el entrenador, ¿cachai? Entonces tenemos esos dos. En el básquetbol es lo mismo. Hay uno que pide la pelota cuando quedan 3 segundos y quiere tirar ese triple, ¿cachai? Y tenéis a otros que no, po, otros que no hacen contacto visual y que lo evitan. Entonces, creo que en la vida también habemos personas que tomamos una de esas dos posiciones. Me responsabilizo, lo que no quiere decir, como bien han mencionado, porque también creo que es importante recalcarlo, de que yo no me pueda tomar una aspirina o que yo no tenga un amigo médico al cual le voy a preguntar, oye, ¿sabéis qué? ¿Por qué me duele tanto esto? No tiene que ver con eso, no tiene que ver con ser antisistema. Es un tema de hacerme responsable y usar el sistema a mi favor, pero también usar cosas que quizás no están en ese sistema y también usarlas a mi favor. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo yo soy el responsable. Soy el responsable de mi vida y eso no lo puedo delegar porque es estar delegando lo más importante que tengo. ¿Sí? Es como algo así que lo veo, es como muchas veces el miedo al fracaso el que me invita a
ni siquiera cuestionarme nada, sino que, chuta, delegar todo. Delego mi salud a esta persona, delego mi educación a esta persona, delego mi fitness a este entrenador, delego todo. Y para ir como concluyendo por mi parte, creo que es un desafío como entrenadores, creo que el Nico lo comentaba recién, es educar y fomentar la autovalencia de las personas. Independiente que eso signifique que la persona te diga no voy a pagar mi mensualidad el otro mes porque decidí hacer otro deporte. Está ese riesgo. ¿Cachai? Es lo mismo cuando, y esto creo que es muy parecido cuando educas a tu hijo. Si le das posibilidad de elegir, el día de mañana puede que su elección sea distinta a la que tú querrías, pero tú lo educaste para que se haga responsable de su vida y eso al final va a ser muy valorable, va a ser muy importante, va a ser amor al final, no va a ser miedo, va a ser amor. Independiente que no comparta el pensamiento que después esa persona genere. ¿Por qué? Porque esta cuestión también se trata de prueba y error, po. También se trata de eso. ¿Cuántas veces hemos fracasado? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Y bueno, se sigue adelante, ¿sí? Entonces, como entrenadores creo que tenemos ahí alta responsabilidad en educar, en fomentar que las personas se hagan responsables de su propia salud, de su propio bienestar y no generar dependencia, aunque el sistema económico me invite a eso. No, amarra a la persona, que la persona no pueda vivir sin ti, que tú te transformes en el bastón para que esa persona camine. Por lo menos yo pienso de esta manera y me parece que ustedes igual, por lo que han dicho. No sé qué piensan. Estamos ahí como medio al filo con la hora. Sí. Si quieren dar alguna conclusión. Bueno, sí, yo comparto 100%. Creo que es el valor más grande que le podés dar a cualquier persona es la libertad y el... Yo a veces, siempre es como que me identifico más con la parte de educación sobre las personas que vienen a mi espacio, que vienen a consultarme, porque me parece que es esto lo que nosotros tenemos que entrenar, como la propia valoración y la propia gestión y, sí, la autovaloración que lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero creo que en muchos lugares como sociedad hacemos agua y porque también somos apegados a esa persona que viene y que nos dice lo bien que le hacemos y somos apegados a la función que tenemos como educadores o como entrenador. Entonces, que una persona sea libre hace que vos tengas que trabajar el desapego, que yo supongo que a ustedes les habrá pasado, a mí mucha gente que, no sé, que dejaba de entrenar en mi espacio y me decían, che, viste que tal se fue, viste que este fue con tal, como si uno tuviera que aprisionar y que mantener siempre el clan cerrado, sin entender que hasta los clanes más cerrados tienen su evolución, la familia tiene su evolución, por más que uno después sea apegado a su función de padre, sea apegado a su función de hermano, a su función de hijo, todo eso tiene que trascenderse porque si no seremos solamente padres eternos o solamente hijos eternos. Y a veces por cuestiones de lealtad se pierde libertad y se pierde amor, porque pensamos que tenemos que ser leales a un espacio o a un entrenador o a un alumno. No que ser leales esté mal, sino que a veces se disfraza de lealtad lo que es apego O dependencia, claro. o dependencia, porque no sabemos ejecutar y no tenemos experiencia en arriesgarnos a un nuevo rol, a un nuevo espacio, a una nueva forma de nosotros mismos. Y, y nada, esta propuesta e invitación siempre a la persona que se me acerca o que se acerca a un entrenador es de amor y de enfoque centrado en el otro, en la mejora del otro y en la libertad del otro, no en mí. Yo siempre voy a mejorar en base a que el otro mejore, porque el otro será un reflejo también mío y yo seré un reflejo del otro. Pero nada, eso, como
como la valoración sobre el rol que tenemos de educador y de también de no educador. En algún punto ya no lo soy más, en algún punto yo ya no quiero ser más tu guía, quiero que seamos personas libres para que si nos coordinamos sea en esa libertad, no sea en la dependencia de los roles. Para trascendernos y ir continuando en el flujo de la vida. Bueno, nada, y después agradecer la invitación, porque creo que ya con esto vamos cerrando, ¿no? Eh, Agradecer la invitación eterna, siempre compartir con ustedes es muy grato y nada, creo que son de las personas que más saben o que más confío y le doy valor al conocimiento, a la palabra, a la experiencia y nada, un placer que poder compartir siempre. Así que gracias. Gracias, hermano. Gracias a ti, De brother. nuestra parte, de mi parte igual, un placer ahí conversar y gracias porque hablamos de diferentes temas, hemos hablado de diferentes temas durante el podcast y creo que nos ayuda a llegar a un lugar igual que es como de las cosas más profundas igual que tenemos dentro de nuestros valores básicamente, de cómo vemos el entrenamiento y nos, nos complementa ahí mucho en poder expresarlo y ojalá que a varios les sirva. Un abrazo, hermanos queridos, un abrazo a la distancia, ojalá vernos pronto, abrazarnos ahí live, hacer algún flow. eh, y gracias a los que escuchan, nos vemos en el otro episodio. Así es, yo igual me despido. Genial tenerte, Tute, un lujo. Y también invitarlos a que puedan compartir esto. La verdad es que ha sido un podcast súper bajo perfil. No tenemos fines de lucro con todo esto. Queremos conversar, compartir. De hecho, partimos haciendo un beta y después propusimos ya 13 capítulos. Vamos en el 12. Y justamente dejo invitados para el otro capítulo en donde vamos a estar con el nené, el Denis, primos, hermanos, y vamos a estar hablando de algo que se junta con todo esto, que es la respiración, desde diferentes puntos de vista. Él es un profesional de la salud, especialista en sistema respiratorio, desde el punto de vista ahí médico, y también tenemos las otras perspectivas profundas en la meditación, y creo que va a salir algo interesante de ahí en ese último capítulo. Eso, tantos invitados. Abrazo grande, Tute. Saludos a todos. Chao, chao. Saludos. Gracias. Chao.